Crisis económica modelo 2020, 2019-2020. ¿Cómo se reactiva el consumo? ¿Cómo se reactivan las exportaciones? Porque parece, todos coinciden, ese es el modo de salir de la crisis. Estamos con José Luis Machinea. Muchísimas gracias, José Luis. Un gusto estar aquí. Bueno, economista, ex ministro de Economía. ¿Cómo ve usted el punto al que ha llegado el presidente Alberto Fernández en relación a los anuncios en torno a la deuda, la negociación de la deuda y la voluntad de ponerle un pie encima a los precios y al mismo tiempo pensar en reactivar el consumo con estas quitas en las jubilaciones y el traspaso a las jubilaciones mínimas? Sí. Bueno, hay como distintos temas ahí, ¿no? El tema de las jubilaciones claramente no necesariamente ayuda a reactivar la demanda, porque lo que hice es disminuir un poco los aumentos que iba a haber para los jubilados. Pero era necesario posiblemente hacer algo porque el sistema como estaba era poco sostenible, ¿no? Sí. Entonces es un ajuste y no tanto la voluntad de ponerle plata a los que menos ganan para que activen, pues es un argumento que está dando el gobierno, para que activen el consumo. Sí, pero los otros ganan 20.000 pesos o 25.000, así que mucha diferencia en cuanto a su impacto sobre el consumo no existe. Claro, le quité a unos que podían consumir, al otro. Entonces, por eso digo, una cosa que sea necesario, que haya que hacerlo, etcétera, y la otra es tratar de mostrar que esto es una gran idea de política económica. Me parece que es más bien esto del ajuste nunca funciona, pero un ajuste para las jubilaciones. Sí. Uno puede decir que es necesario, etcétera, etcétera, pero se trata de envolverlo o mostrarlo como que es realmente relevante para la reactivación económica. ¿Qué sería lo relevante en este contexto de la Argentina actual? Dejo esa pregunta después del corte, José Luis. No? Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. ¿Cómo reactivar el consumo, las exportaciones en el medio de una negociación de la deuda externa complejísima? Está José Luis Machinea. José Luis, hablábamos de esta decisión de frenar la actualización de las jubilaciones de acuerdo con la fórmula anterior. No es lo imprescindible, no es lo esencial en este momento. Decía, ¿qué es lo esencial en este momento? No, claro, yo digo, ahí está la prioridad, me parece, del gobierno, es en el tema de la deuda, digamos. Una prioridad confusa por momentos, digamos, porque hay idas y vueltas, ¿no? O sea, nosotros tenemos deudas en pesos, deudas en dólares, y las deudas en pesos, el gobierno había dicho, voy a pagar todas las deudas en pesos hasta que veamos qué pasa con la reestructuración de la deuda en dólares. Bueno, entonces la gente compró, algunos aumentaron 200%, 100%, 2% los bonos. Y bonos en pesos. Bonos en pesos, estamos hablando. Y en un momento determinado el gobierno dijo, no, ¿sabe qué? Este bono, el dual, no lo pago. Y ahora dice, de aquí en más voy a pagar todo. Entonces, más allá de la medida, me parece que cuando uno tiene idas y vueltas, demasiadas idas y vueltas, genera incertidumbre, ¿no? Y eso creo que no es bueno. Ahora, ¿por qué usted fue ministro de Economía? ¿Por qué puede estar pasando esto en el gobierno? ¿Es confusión? ¿Son contradicciones? ¿Son errores? Yo creo que algunos son errores, digamos, pero también es cierto que cuando uno está ahí comete errores, ¿no? Pongámoslo así. Viene con el cargo eso. Viene con el cargo, pero creo que ha habido errores en el sentido de que como insisto, medidas, vamos a hacer esto, después distinto y después de vuelta. Entonces, creo que tenemos un problema de negociación con la deuda, creo que los tiempos no son infinitos para esto. El gobierno dijo en marzo. Sí, los bonistas dicen que no. No bonistas ni nadie dice que en marzo es posible. Pero no me preocupa tanto que en marzo no sea, digamos. Si es en abril también, pero algunas cosas en mayo es más complicado. Pero el tema ¿por qué es más complicado en mayo? No, porque empiezan vencimientos importantes y ahí hay que tomar la decisión si uno paga esos vencimientos importantes, que son bonos en moneda extranjera, pero con legislación argentina, ¿no? Claro. Y hay que tomar decisiones importantes por montos importantes. Entonces lo bueno sería, como dijo el gobierno, tener para ese entonces arreglada la situación de la deuda. Creo que vamos lentamente, demasiado lentamente. La presentación que hizo el ministro dio ciertas ideas que hasta ese momento no estaban acerca de la sostenibilidad de la deuda, ¿no? ¿Cuáles ideas le llamaron la atención? La sostenibilidad de la deuda, al insistir que no vamos a negociar cualquier cosa si no es sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir sostenible en el tiempo? Bueno, entre otras cosas, que la deuda no crezca, ¿no?
y un programa que haga que la economía crezca y la deuda quede ahí o empiece a disminuir. Claro. Bueno, claro, no es sostenible si la economía no crece. Claro, no hay manera. Bueno, entra plata. No hay manera. No, claro. Está bien. Ahora, la sostenibilidad de la deuda, yo diría en el extremo. ¿Cuál es la mayor sostenibilidad de la deuda? No le pago nada a nadie por 10 años. Estoy exagerando el argumento, ¿sí? Y entonces eso hace más sostenible. Ahora, del otro lado están los acreedores. Claro. Dice, bueno, pero eso es default, no pagarle a nadie prácticamente. No, bueno, pero la idea de ir con una idea de 3, 4 años no pago a nadie, etcétera, puede ser una buena idea para la reactivación económica. Claro, cuando más lo demore, más chances tengo de reactivar, claro. Pero al mismo tiempo están nosotros del otro lado, los acreedores, ¿no? Ahora, ¿existe esta cabeza en los acreedores? Por ejemplo, va el ministro Martín Guzmán, que sostiene, en términos teóricos lo sostenía antes de ser ministro, esta idea de dejar de pagar intereses y capital e ir consolidándose en términos de productividad y aumento del PBI para hacer esa deuda pagable a partir de 3 o 4 años. ¿Ese es un argumento que los acreedores pueden escuchar si van con un buen plan económico que demuestre cómo van a hacer para crecer? Lo escuchan más si hay un gran programa, un buen programa económico atrás. Ahora, de cualquier manera, si yo voy al banco y le digo, durante 3 o 4 años no te pago nada y después ya veremos, y en un país como la Argentina, que ha tenido idas y vueltas con el tema del manejo de la deuda, la pregunta es, ¿y dentro de 3 o 4 años quién me garantiza que van a pagar? La falta de confianza de la palabra argentina. La falta de confianza y por lo tanto hay que hacer algo, me parece a mí, un poquito más. ¿Qué habría que hacer? No, digo, no cero, quiero decir, seguramente hay que hacer una quita importante, seguramente la tasa de interés debería ser el tema relevante, porque la deuda es una deuda que son 52, 55% del producto, que eso es relativamente bajo en el contexto internacional. El problema es que la tasa de interés de esa deuda es muy alta. Entonces digo, una cosa que uno... Sí, Brasil tiene una deuda de mayor, ¿no? 80 y pico por ciento, digamos, ¿no? ¿Y por qué no? Entonces nuestro problema no es tanto la relación con PBI, sino... la tasa de interés que pagamos por la deuda. Porque ¿cuánto como pagamos? A ver. Y estamos pagando más bien, hay bonos que pagan 8,5%. Es una tasa altísima en dólares, estoy hablando. ¿Brasil cuánto paga? Brasil paga menos, pero casi toda la deuda está en moneda. En reales. En reales. Claro. Entonces, eso hace más fácil el negocio. Pero Uruguay también tiene una deuda de 50 o 60% del producto. Y bueno, tiene tasas más bajas. ¿Por qué tiene tasas más bajas? Porque durante años ha generado confianza, credibilidad. Argentina está pagando 8% desde la época de Cristina, el primer gobierno de Cristina, el segundo, hasta todo el periodo de Macri. Las escalas argentinas son tan disparatadas con la inflación, 8% es un montón de tasas. Un montón. Entonces digo, una cosa es pongamos la tasa de interés a todo el mundo, no más de 4. Por ejemplo, digo, no es que es una propuesta, pero quiero decir algo parecido a eso, porque el monto no es el problema, sino las tasas de interés, yo diría, básicamente. ¿Pero un acreedor estaría dispuesto a cobrar la mitad? No, siempre van a pelear y decir que no están de acuerdo, pero en la medida que uno presente alguna cosa razonable, que significa, mire, a usted no le va a tocar todo lo que le prometimos o le prometieron, pero tenemos un programa que es así, asá, y vamos a ir pagando menos de lo que habíamos arreglado en su momento. Eso yo creo que un acreedor está dispuesto a escucharlo, a verlo, porque sabe que Argentina no puede pagar mucho más. Claro. El problema es, me parece a mí, cuando uno pasa de un extremo de decir que paga la deuda en pesos, después no las paga, después sí las paga. Claro, la incertidumbre, las contradicciones, claro. Porque el mensaje posterior es poco creíble. Entonces, si a mí me dicen después de todo eso, mire, en 3, 4 años yo lo empiezo a pagar, así, y dentro de 3, 4 años, ¿a quién llamo? ¿Qué teléfono llamo? Claro. Entonces digo, hay que encontrar una cosa en el medio. Y José Luis, la palabra de la vicepresidenta desde Cuba, hablando de una quita al FMI, de corresponsabilizando fuertemente al FMI por haber prestado plata, de acuerdo con su perspectiva, para fugarla de Argentina, ¿eso pesa en la cabeza de los acreedores y también del FMI en una negociación? Absolutamente, ¿Sí? ¿no? Absolutamente. ¿Complica la negociación? Sí, complica, yo creo, complica la negociación. Primero porque no hay default con el fondo. Hay un acuerdo internacional por el cual se le paga al fondo, al Banco Mundial, ¿no es cierto? Esos organismos internacionales se les paga, salvo en situaciones críticas, yo diría guerras o cosas por el estilo. Entonces, el no pagarle al fondo
es como chocar contra el mundo. Ahí no vamos a conseguir, al menos en el mundo desarrollado, alguien que apoye esa medida, ¿no? Y por ejemplo, no solo impactaría en el tema de deuda, sino impactaría en las relaciones comerciales de Argentina. Claro, definitivamente, ¿no? Entonces digo, me parece que eso no es viable. Insistir mucho en eso genera nervios, genera tensiones, en algo que no es posible. Entonces, ¿para qué? No hay otras cosas para pelear. Ahora, supongamos que avanza finalmente la negociación de la deuda, la renegociación en estas condiciones que impactan en los acreedores, pero no tanto como si hubiera un default, se llega a algún tipo de acuerdo en abril, mayo, supongamos que eso pasa. Ojalá. ¿Cuáles son los focos que hay que atender una vez? Porque hoy está todo capturado por esa bandera roja, esa señal de alarma de la deuda y los vencimientos que no se saben cómo se van a abordar. Sí. ¿Cuáles son los siguientes puntos? ¿Es el consumo y exportaciones? Sí, yo creo que debería ser exportaciones, digamos, ¿no? Sobre todo porque es la restricción que ha tenido la Argentina durante décadas, no años. Claro. Cada vez que crecemos un poquito, nos chocamos con la restricción externa, porque las exportaciones no crecen mucho, empezamos a crecer las importaciones y crecen, y entonces no tenemos suficientes dólares para continuar. Eso es bajar las retenciones. ¿Cuál es la medida del gobierno que alentaría eso? Tenemos que tener un tipo de cambio razonablemente alto y este es un tipo de cambio razonable, diría yo. Muchos dirían que necesitamos un tipo de cambio más alto, pero está bien, yo diría que está bien. Sí, tener cuando el precio de la soja en el mundo es casi la mitad de lo que valía hace 10 años, tener las mismas retenciones que en ese momento suena como un poco alto, ¿no? Yo creo que ciertas retenciones son necesarias, sobre todo en esta coyuntura que ha recibido el gobierno, ¿no? Delicada y por lo tanto. Pero la idea que uno puede cobrarle al sector agropecuario retenciones del 30% cuando el precio de la soja no es 600, como valía ya en el 2008, 2007, 2008, 2009, 2010, sino que es 300, poner las mismas retenciones comienza a ser complicado. Digo, retenciones sí, pero quizá un poco menos. Pero al mismo tiempo hay otros incentivos para las exportaciones. Quiero decir, hay programas específicos de incentivo a las exportaciones. Hay acuerdos internacionales. Uno puede hacer acuerdo con otro país. Porque, ¿qué significa? Por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, que va y viene. ¿Cuál es la ventaja de un acuerdo así? Es que la Unión Europea tiene casi acuerdos con casi todo el mundo. ¿Cuál es la ventaja que tienen todos los países que tienen un acuerdo con la Unión Europea? Y tienen la posibilidad de entrar con sus productos más baratos que en Argentina, porque tiene aranceles más bajos. Entonces digo, pasa que todo el mundo tiene acuerdos. Entonces nosotros no tenemos acuerdo con nadie y por lo tanto, a mí me pasó estando en Chile, había un grupo de argentinos, empresarios, y en un momento estábamos cenando y eso. ¿Cuándo esto? No, hace años, cuando estaba en la CEPAL en Chile, y le pregunté a uno de ellos, ¿y vos qué haces? No, digo, estoy exportando, no sé de lana, me dijo, no sé cuánto de lana. Y digo, ¿y la lana? ¿De dónde traes la lana? De Argentina. Y digo, traes la lana de Argentina a Chile, le pones pop de lana y la mandás para... ¿Por qué no de la Argentina? Y me dijo, muy sencillo. Chile tiene un acuerdo con Corea, por el cual no paga aranceles a entrar y Argentina tiene que pagar 12%. Lo que hay es un desvío de comercio cuando yo no participo en ningún acuerdo. Desventajas competitivas, en definitiva, con los países de la región que producen algunas cosas parecidas. Exactamente. Entonces, ahora en términos de la vida de las personas, ¿no? Porque a la vida de las personas, ¿qué los afecta? Los precios, ¿no? Precios cuidados, hay un parate ahí, la recesión hace que la inflación no se dispare, el dólar ya se trasladó a los precios. Si se empieza a reactivar la economía, ¿cómo se contiene la inflación? Porque pareciera que hay una inercia y una psicología inflacionaria en la Argentina. Sí, no, parece, no, hay. Claro. No, eso es difícil, pero en todo caso también es cierto que es más fácil negociar con empresarios, con sindicalistas, cuando uno tiene una economía que se mueve, que genera ciertos beneficios, que cuando no. Ahora, si uno crece mucho la demanda en el corto plazo, finalmente va a decir, bueno, los precios van a aumentar. Estamos muy lejos de eso, porque tenemos una capacidad ociosa muy grande, así que no creo que ese sea por un tiempo el grave problema argentino. El problema argentino es reactivar la demanda. El consumo hay que ver cómo se reactiva. Las exportaciones habría que hacer cosas, necesario hacer cosas, pero tampoco tienen efecto en el corto plazo. En el fondo las exportaciones son 10% del producto.
en cambio el consumo es 75-80% del producto. Ahora, el consumo con paritarias que, bueno, los sindicalistas están maravillosamente este año diciendo que la cláusula gatillo no es inflacionaria, que mejor no aplicarla. Eso leí, sí. Bueno, digo, ¿cómo se reactiva el consumo si los salarios están a la baja? No, es cierto. O sea, el gobierno tiene que contener como la crisis. Y entonces está tomando ciertas medidas que no son... las quiere vestir de que son una epopeya, pero no, digamos, están haciendo un ajuste. Entendible, ¿eh? Sí, sí. Digo, más allá que me gustaría más así o así. Ahora, eso está haciendo con el sindicalismo. Para bajar la inflación es necesario hacer un acuerdo con ellos. También con los empresarios es necesario hacer un acuerdo. Pero eso no reactiva claramente el consumo en el corto plazo. Claro. No. Y por eso, entonces yo creo que es muy llegamos, lento. renegociamos la deuda. ¿Cuál es la medida siguiente? Sí, bueno, pero ahí la medida siguiente es, primero, la renegociación de la deuda debería cambiar expectativas. Primer cosa no menor, digamos, ¿no? Renegoció la deuda, ya acordé, se acabó el problema de la deuda por ahora, vamos a pagar menos. La economía es psicología social y también, sí, hay una cosa de esa no menor, ¿no? Entonces, eso me parece positivo. Y en ese contexto, una vez que uno hizo parte del ajuste fiscal, que este gobierno lo ha hecho, uno puede decir, bueno, ahora, ¿qué instrumentos puede utilizar para aumentar un poco la demanda aquí o allá? Me parece que eso es más fácil hacerlo una vez que uno haya reestructurado, avanzado en la reestructuración de la deuda, que antes. Claro, ¿no? Y que esas expectativas estén ya disipadas y renovadas. Buenas expectativas, y eso ayuda a cualquier reactivación y movimiento de la demanda, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis Machinea, por estas precisiones.